voy a centrarme en el trabajo que hacemos en mi laboratorio en relación con la posibilidad de inducir la expresión de telomerasa en la vida adulta para ver si esto puede resultar de algún beneficio para el tratamiento relacionado con el envejecimiento. Empezaré diciendo algo que ya se ha dicho. Uno de los riesgos más altos para muchas de las enfermedades que nos matan en los países occidentales es el envejecimiento. Aquí vemos la incidencia del cáncer en la población británica y se observa que después de los 40-50 años, tanto en hombres como en mujeres, la incidencia del cáncer aumenta. Es decir, algo sucede con la edad que genera un riesgo mayor de muchas enfermedades, incluido el cáncer. Y mi laboratorio se dedica un poco a eso, a tratar de entender qué ocurre en el proceso de envejecimiento. Mientras somos jóvenes en la etapa adulta, pues estos procesos del envejecimiento que tienen un origen molecular, podemos considerar que el envejecimiento es un problema molecular de nuestras células. Cuando se produce el envejecimiento, podríamos decir que esta es la causa y que las diferentes enfermedades asociadas con este proceso serían la consecuencia de este proceso de envejecimiento. Esto significaría que estas enfermedades tan diferentes pueden tener una causa molecular común. Y esta causa común podría ser de origen genético o podría deberse a factores medioambientales, el estilo de vida, y que ciertamente podríamos entender estas causas y cómo se ven afectadas por la genética y podríamos diseñar intervenciones terapéuticas para tratar de retardar de alguna manera este proceso de envejecimiento, es decir, para mejorar el periodo de buena salud a lo largo de los años y retrasar el inicio de estas enfermedades como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, etc. Claro, para entender las causas también necesitamos buenos biomarcadores que nos ayuden a identificar a aquellos individuos que tienen el mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades. Y como hay tantas vías moleculares que se relacionan con los procesos de envejecimiento, bueno, yo he participado en este estudio que se llama The Hallmarks of Aging, donde se establece una vía molecular que muestra importante evidencia genética relevante para el envejecimiento. Uno de los que consideramos las principales causas es la atrición telomérica, de la que ya hemos oído hablar en esta ponencia anterior. Consideramos que la atrición telomérica es uno de los factores más importantes porque dispara otros factores como la inestabilidad genómica, la pérdida de la capacidad de las células madre para renovar tejidos, puede también disparar la disfunción de la mitocondria, y todo ello relacionado con la longitud del telómero. Entonces se considera que la atrición telomérica es una de las causas de este proceso molecular de envejecimiento que puede llegar a la enfermedad. Por supuesto, también está la enzima, la telomerasa, que descubrieron Liz y Carol Greider. Y la telomerasa es esencial para la vida. Es la que establece la longitud del telómero en la etapa embrionaria, que es la manera en que se mantiene la especie y en que se van produciendo sucesivas generaciones. En muchas células adultas se regula a la baja la longitud del telómero, pero esto se asocia también al acortamiento telomérico que se produce con la edad, pero esto tiene su excepción, que es en la célula cancerosa, donde a través de mutaciones la célula puede mutar o perpetuarse indefinidamente. Y una de las preguntas que nos hemos hecho en mi grupo es, ¿se puede utilizar la telomerasa para evitar las enfermedades relacionadas con la edad o para tratarlas una vez que se presentan? ¿Cómo se manipula la actividad de esta enzima para lograrlo? Y esta ha sido la actividad de mi laboratorio desde hace unos cuantos años. Hemos desarrollado un modelo para la telomerasa que consiste en expresar el gen telomérico de manera o en la célula utilizando un promotor, y esto parece llevar a un menor envejecimiento, una mayor rapidez
de cicatrización, pero también se ha observado que el aumento en la supervivencia es muy pequeño, de apenas un 10%. Porque, claro, no es que la telomerasa sea un oncógeno, pero si tenemos telomerasa durante toda la vida activa de los ratones, en este caso, suelen aumentar las tasas de cáncer. Siendo este el caso, hemos pensado en combinar la expresión telomérica con una expresión aumentada de los genes que protegen tanto al ratón como al humano del cáncer. Son genes muy conocidos que eliminan las células de ADN dañadas, y hemos pensado que con esa combinación, bueno, los ratones tienen 3 modificaciones genéticas con los que trabajamos y hemos visto que son resistentes al cáncer y que utilizando esta expresión de la telomerasa hemos podido retrasar el envejecimiento físico, tienen mejor coordinación muscular, mejor densidad ósea, telómeros más largos y una menor acumulación del daño genético con la edad. Y aparte de eso también tienen un aumento del 40% en la esperanza de vida. Vemos aquí que la esperanza de vida de los ratones aumenta en un 40%. Esto se debe a que permanecían saludables durante más tiempo. Normalmente el periodo saludable en la vida de un ratón es de 1 año. Y después del año pues empiezan a presentar enfermedades, pues de cáncer y otras enfermedades. Y estos ratones pueden tener una mayor longitud telomérica, con lo que vemos que aumenta significativamente su esperanza de vida. Entonces, en un entorno resistente al cáncer, pues tenemos la posibilidad de extender la longevidad de los especímenes, y por ello hemos desarrollado o tratado de desarrollar una estrategia que nos permita extender este periodo sano sin aumentar la posibilidad de sufrir de cáncer. Y pues la idea es tener una mayor expresión de la telomerasa a lo largo de la vida, aunque más bien conviene considerar una estrategia que nos permita reactivar la telomerasa cuando se necesita. En el caso de los ratones, a partir del año de edad, que es cuando empiezan a desarrollar enfermedades. Para ello hemos decidido utilizar el siguiente razonamiento. Pensamos que el envejecimiento viene al menos en parte de la deficiencia de telomerasa en la vida adulta. Entonces hemos pensado que si pudiésemos administrar telomerasa después del año para los ratones, que sería como un ratón de edad media, ya 2 años es un ratón muy anciano, y queríamos ver si podíamos percibir efectos beneficiosos de la telomerasa en ese periodo. Para ello podríamos utilizar fármacos que activasen la telomerasa, no sé, que la multiplicasen su expresión por 10 o algo así, que no los tenemos. Así que hemos decidido utilizar terapia genética para administrar telomerasa a los adultos o ancianos. Se han desarrollado vectores avanzados que son no integrativos. Es decir, una célula que ya tiene daño, una célula que ya es tumoral o cancerosa y se le administra telomerasa, como son vectores no integrativos, al dividirse esta célula se diluye la telomerasa y solo se mantiene durante unas pocas divisiones celulares y luego se va perdiendo. Y bueno, eso es básicamente lo que hemos hecho. Es un experimento que no es reciente, pero voy a resumirlo mucho. Con estos vectores de la telomerasa los inyectamos a ratones de 1 o 2 años de manera intravenosa, que tienen telómeros más largos, más acumulación o menor acumulación de daño al ADN, y vemos que solo aplicando esta telomerasa, sin ningún otro gen inyectado, en este caso vemos mejor tolerancia a la glucosa,
mejor tono de la piel, menos osteoporosis, una reducción en el deterioro cognitivo, la expectativa de vida aumenta en casi 13% en el caso de los 2 años y 24% para ratones de 1 año. Sabemos también que esto se debe a la actividad catalítica de la telomerasa, porque también hemos realizado experimentos con un dominante negativo que no extiende la longitud del telómero, es decir, no produce este aumento en la longevidad. Lo que esto nos indica es que los telómeros cortos sí que son causativos de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, y que si tratamos los telómeros cortos con activación de la telomerasa, bien sea con actividad transgenética o con inyecciones, podemos extender la vida de estos ratones. Y queda claro que los telómeros cortos son causa de envejecimiento. Entonces estamos tratando de aplicar esta terapia genética a enfermedades específicas, porque la vejez en sí no es una enfermedad. Entonces hemos buscado enfermedades muy específicas para demostrar si este tipo de terapia TERT puede tener un efecto beneficioso. Entonces hemos estudiado o hemos seleccionado algunas enfermedades relacionadas con la edad, como la enfermedad cardiovascular o las enfermedades neurodegenerativas, y hemos decidido también generar modelos clínicos para lo que llamamos síndromes teloméricos, que son individuos que tienen mutaciones en el mecanismo de la telomerasa y que tienden a desarrollarse de manera prematura, como la fibrosis pulmonar y ese tipo de enfermedades. Y vamos a probar la terapia genética en este tipo de enfermedades. Voy a mostrar brevemente algunos de los datos publicados en relación con la enfermedad cardiovascular. Hemos oído que el envejecimiento es un gran factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y para la insuficiencia cardíaca, y que los telómeros cortos en la sangre son un factor negativo de pronóstico para la enfermedad cardiovascular, y que no hay tratamientos efectivos después de un infarto al miocardio, por ejemplo. Además, la mortalidad, lo hemos leído, durante el primer año después de un infarto al miocardio es muy alta. Es decir, es una enfermedad que requiere nuevas estrategias. Esto sucede porque cuando un adulto, ratón o humano, sufre un ataque al corazón, el corazón no se regenera. Va generando fibrosis, que no es el caso en algunos peces, donde el corazón sí que se regenera, y tampoco es el caso en el ratón neonato, que a mí me parece muy interesante. El corazón de un ratón de 1 semana de edad, al sufrir un infarto, se puede regenerar. Y esto es muy interesante porque estamos hablando de la primera semana de vida, los primeros 10 días, tanto de humanos como de ratones. Y esta es una de mis primeras aportaciones con Carol, que fue demostrar que la telomerasa se expresa en las primeras semanas de vida. Entonces, ¿qué sucede si volvemos a poner telomerasa en un corazón adulto, digamos en un ratón de 1 año? Expresamos la telomerasa utilizando estos vectores y a partir de allí inducimos un infarto para ver qué sucede. Son resultados que ya están publicados y muestran que el ratón tratado con telomerasa tiene una mayor supervivencia, casi 20% más, una mejor función cardíaca y mejores resultados en el ecocardiograma, tienen mejores parámetros metabólicos, menos señal cicatricial. Y claro, esto lo hemos hecho después de expresar la telomerasa, hemos inducido el infarto. Y luego tenemos resultados en los que hicimos lo contrario. Primero inducir el infarto y más o menos en ese mismo momento hemos aplicado la telomerasa, que sería, digamos, el tratamiento más o menos real para un paciente humano de infarto.
Pues hemos hecho seguimiento de estos ratones y voy a mostrar la curva de supervivencia de estos ratones que incluyen... También esto es una sugerencia de Liz que tal vez no se acuerda, pero en una reunión en Bruselas me hizo esta pregunta. Y por eso hemos incluido también la expresión negativa de la telomerasa. Y en este experimento logramos también beneficios en la supervivencia al tratar a estos ratones por infarto con terapia TERT. El caso es que vemos que la telomerasa podría tener un efecto beneficioso en el tratamiento del infarto. Por supuesto, esto es un modelo clínico para ratona. Para el humano todavía nos falta mucho por entender. Sobre todo, queremos entender cómo funciona la telomerasa y lo que puede hacer. Y para ello volvemos al ratón neonatal, cuyo corazón se puede regenerar. Pues aquí tenemos una firma, que es lo que llamamos la firma del día 1, que es la que caracteriza este corazón completamente regenerativo en los ratones. Y lo que hicimos con la terapia TERT fue inducir una firma similar a esta del día 1 con una sobreregulación de la telomerasa en el corazón y donde regulamos a la baja otros factores para producir una superposición entre esta firma y la expresión de la telomerasa, y vemos un aumento en la proliferación de los cardiomiocitos cuando observamos áreas cercanas al infarto. Esto parece sugerir que la telomerasa de alguna manera induce un comportamiento o unas propiedades regenerativas del corazón y que de alguna manera inhibe la fibrosis. Pasando ahora a los síndromes relacionados con la telomerasa, que es más difícil porque hemos tenido que desarrollar modelos para el ratón para este síndrome. Empezamos por la anemia plástica y seguimos con la fibrosis pulmonar, como ya lo había anunciado. Y para ello pasaré a las proteínas asociadas al telómero. Lo llamamos las proteínas de protección, que son esenciales para la protección del telómero. En mi grupo estamos o utilizamos knockouts para estos estudios y hacemos mucho TPP1. Lo que hemos hecho es eliminar el TR1 en muchos de estos ratones y vemos que al eliminar el TRF1 podemos inducir muchos de estos problemas patológicos en el ratón sin necesidad de esperar a que se acorte el telómero, que es lo que habría que hacer si utilizamos el ratón genéticamente modificado. Y con esto se pueden reproducir las condiciones de la queratosis congénita, que se asocia con la mutación del telómero. Y si eliminamos el TR1 en la médula, podemos generar o simular defectos graves. De hecho, hay una muerte preferencial de las células regenerativas y con ello podemos inducir fibrosis pulmonar. El modelo en la médula ósea lo voy a utilizar para tratar a estos ratones con telomerosa, a ver qué ocurre. Y luego en el pulmón se produce una fibrosis para hacer lo mismo, para ver la terapia con telomerasa en este modelo. En el caso de la anemia plásica, esto se hizo ya algunos años y se publicó en Blood. En este caso utilizamos un ratón con un alelo TRF1. Lo que hicimos fue matar con radiación la médula ósea de este ratón y luego, son ratones wild type. Lo que hacemos es acabar con la médula ósea y trasplantamos con una médula ósea condicional donde podemos conseguir la delección de TRF1 a través de DKC, un factor recombinante que produce la delección de este gen y que produce anemia aplásica. Ya lo vemos aquí, no voy a mostrar todos los experimentos, pero bueno, básicamente lo que ocurre es que hay una depleción de las células progenitoras de médula ósea
una proliferación compensatoria de las células que no tienen TRF1 delecionado, y eso lleva a un acortamiento de los telómeros enorme. Aquí vemos en sangre, vemos los controles en rojo, los telómeros se mantienen con el tiempo, y en gris podemos los ratones donde hemos hecho una deleción de TRF en médula ósea, solo en médula ósea, trasplantando esta médula ósea condicional, y vemos cómo se produce el acortamiento crítico en pocos meses. De hecho, esos animales desarrollan anemia plásica y su muerte se correlaciona con telómeros cortos. Pensamos que este podría ser un modelo ideal para probar con terapias génicas, con telomerasa en estos modelos y ver si tienen un efecto beneficioso. Utilizamos AAV como estrategia, y aquí podemos ver cómo podemos inducir la expresión de telomerasa en médula ósea y en distintos compartimentos de la médula ósea utilizando estos vectores, y aquí vemos los resultados. Vamos a inducir anemia plásica y vamos a tratar la mitad de los ratones con telomerasa, y los otros con el vector, y veremos qué ocurre. Esos resultados no están publicados todavía, por cierto. Aquí pueden ver las curvas de supervivencia de los ratones en los que indujimos esta anemia plásica. Vemos en gris, creo que es, los ratones tratados con el vector vacío, que mueren de anemia, y los tratados con telomerasa tienen una supervivencia mucho mejor. Incluso los ratones, hubo muy pocos que murieron de anemia plásica, pero incluso los que murieron por anemia plásica también mostraron, aunque no tengo puntero, es difícil, sí, con el ratón, vemos también una mejor supervivencia. O sea que está claro que el introducir telomerasa en este contexto consiguió ser beneficioso para la anemia plásica. ¿Y qué pasa con la telomerasa? Este es un estudio longitudinal que hicimos con estos ratones, y aquí podemos ver que los ratones que tratamos con deleción de TRF1 se acortaron los telómeros, pero cuando les tratamos con terapia génica con telomerasa, vemos que los tratados con terapia génica de telomerasa tienen telómeros más largos. Este es un estudio longitudinal, hicimos un seguimiento de los ratones con el tiempo y los otros siguieron acortando sus telómeros. Cuando vemos en la médula ósea también, cuando se hizo transducción con telomerasa, los telómeros eran más largos. Eso quiere decir que en el caso de la anemia plástica puede conseguirse un beneficio tratando con estrategias que activan la telomerasa. Y esta ya es la última parte de mi ponencia. No quiero alargarme demasiado. Voy a hablar ahora de la fibrosis pulmonar. Ha habido dos ponencias seminales del grupo de Mary Hermanius y otra de Cristina García, creo que fue, que describieron que casos familiares, algunos casos familiares de fibrosis pulmonar estaban relacionados con mutaciones de telomerasa. Ahora sabemos, por el trabajo de Mary Hermanius, que incluso casos de fibrosis pulmonar esporádica están también asociados o relacionados con telómeros más cortos. Queríamos ver si esta terapia génica con telomerasa podría ser útil en esta enfermedad, la fibrosis pulmonar. Y para eso tuvimos que generar modelos de ratón para tratarlos, ¿no? Decidimos, por lo tanto, bueno, este es el esquema que seguimos, perdón, esta es la idea. La idea es que el acortamiento de los telómeros puede contribuir, junto con otros agentes tóxicos como la contaminación, el tabaquismo y la radiación, al desarrollo de una lesión en las células epiteliales alveolares del pulmón, lo cual conduce a la apoptosis o senescencia de estas células, y a su vez esto puede conducir a una respuesta inflamatoria, reclutamiento de fibroblastos, etcétera, una peor función de las células progenitoras, y eso hace que no se produzca una buena regeneración en el pulmón, conduciendo a una fibrosis y a la muerte, porque es una enfermedad terminal, como sabemos en humanos, la fibrosis pulmonar. Esta es la hipótesis, queríamos ponerla a prueba, y para ello tuvimos que generar modelos con ratones en los que inducimos estos efectos teloméricos. El primer modelo de ratón que elegimos consistió en hacer una delección de este sheltering de TRF1. Lo deleccionamos sobre todo en células alveolares tipo 2, que son las que se considera que son importantes para la regeneración pulmonar cuando hay lesión. Lo que hicimos fue eliminar TRF1 de estas células alveolares, como vemos aquí, y pudimos ver
que estos ratones desarrollaban una fibrosis pulmonar clara, ¿no? Aquí lo vemos con diagnóstico de TAC, vemos que ocurrió en hombres y mujeres con mayor prevalencia en hombres, igual que ocurre en el caso humano. Vemos que esos animales murieron de fibrosis pulmonar y cuando hicimos un análisis histopatológico completo vimos que, bueno, aunque hay muchos datos aquí en esta diapositiva, lo importante es saber que tienen todos los hitos de fibrosis pulmonar, en tinción, en términos de colágeno depositado, también en otros sentidos, todo eso provocado por una única causa, que era el defecto o la disfunción telomérica, que parece que es suficiente para inducir una fibrosis pulmonar. A nivel molecular, en este contexto no teníamos telómeros cortos, solamente lo que hacíamos era quitar uno de los shelters, ¿no? Pero en este caso pudimos ver que esto inducía apoptosis de la mayoría de las células alveolares tipo 2, inducía una serie de marcadores de senescencia y daño de otro tipo. Esto no ocurrió porque generásemos un modelo con telómeros cortos, que sería lo ideal, claro, para probar una terapia con telomerasa. Por eso fue por lo que decidimos utilizar el modelo de knockout con telomerasa, que antes mencionaron, del grupo de Carol Ryder. En este modelo de knockout vimos, bueno, sabíamos ya por el trabajo que habían hecho otros, que no desarrollaban fibrosis pulmonar. Aunque se les sometiera al humo del tabaco, no desarrollaban fibrosis pulmonar, solo enfisema. Este es el trabajo de Mary Armanius. Así que pensamos en combinar telómeros cortos con un agente que se utiliza actualmente para generar modelos con ratones como bliomicina. Si tratas un animal con altos niveles de bliomicina, van a desarrollar fibrosis pulmonar. Y esta fibrosis pulmonar no refleja la enfermedad humana, porque se trata de algo que se puede invertir de forma espontánea en los ratones a las 2 semanas. Por eso pensamos en combinar telómeros cortos con bleomicina. Decidimos utilizar una dosis de bleomicina que no causara la enfermedad en animales wild type, pero que quizá pudiera causar la enfermedad en animales con deficiencia telomérica. Eso podría indicar que los telómeros cortos son un factor de susceptibilidad o de riesgo para el desarrollo de fibrosis pulmonar cuando hay exposición a un agente dañino como el tabaco. Así que primero titramos la dosis de bleomicina, que no producía fibrosis pulmonar en animales wild type, y utilizamos esto con animales también deficientes en telomerasa. Los tratamos con esto a los animales knockout y también a los wild type, los control, y luego hicimos un seguimiento con TAC para ver si aparecía una fibrosis pulmonar. Y como cabía esperar, vimos que los animales wild type no desarrollaban fibrosis pulmonar, no tenían imágenes anormales en el TAC, pero los que tenían deficiencia en telomerasa, tanto machos como hembras, ambos desarrollaron imágenes anormales en el TAC. Cuando hicimos un estudio histopatológico completo, después de sacrificar los animales, hicimos esta tinción Mason con estos depósitos que vimos de colágeno y un aumento en el número de fibroblastos activados, que son los que depositan el colágeno. Por lo tanto, esto fue muy interesante para nosotros porque ya contábamos con un modelo, el de fibrosis pulmonar inducida por telómeros cortos. Los telómeros cortos junto con la bleomicina, que vimos que a nivel molecular se observaba lo mismo que con los que tenían el modelo de elección de TRF1, más apoptosis, más marcadores genéticos. Y bueno, esto nos lo podríamos saltar, pero esta es la manera en que vimos todo. Si dañas un pulmón wild type con baja dosis de bleomicina, se produce muy poco la lesión. Y esta lesión prácticamente se regenera, ¿no? Las células pulmonares se regeneran y no hay fibrosis. Pero si induces un daño muy severo, eliminando TRF1, esto induce un mayor nivel de daño, de lesión. Prácticamente se elimina todas las células alveolares tipo 2. Y también esto afecta a la regeneración. Ya no hay regeneración. En este modelo se produce fibrosis. Con el knockout de telomerasa combinamos la deficiencia en telomerasa con un bajo nivel de bleomicina. Aquí tenemos un alto nivel de daño y también vemos que no hay telomerasa.
Y lo sabemos también por el trabajo anterior, sabemos que esto impide la capacidad de las células madre de regenerarse, por lo tanto también vemos fibrosis. El experimento, y estas ya son las últimas diapositivas, todavía no se ha publicado. La idea es tratar estos ratones, inducirles una fibrosis pulmonar. Una vez más, recuerden que desarrollan fibrosis pulmonar debido al hecho que tienen telómeros cortos. Este es el modelo de deficiencia de telomerasa. Diagnosticamos la fibrosis con un TAC anormal y una vez diagnosticado tratamos al día siguiente a los animales, ya sea con vector vacío o con telomerasa, y vemos qué ocurre. Y aquí tenemos los primeros resultados importantes. Queríamos saber si el virus iba o dónde iba en el pulmón, porque utilizamos AAV9 para administrar telomerasa, y nos alegró ver que iba preferentemente a las células alveolares tipo 2, que sabíamos que eran las cruciales, las más importantes para el desarrollo de la fibrosis pulmonar, porque al hacer una delección de TRF1 eso era suficiente para inducir la fibrosis. Esos son los resultados del estudio. Vimos que después de una semana de tratamiento, el grupo tratado con con el vector vacío sufría un agravamiento de la fibrosis visto en TAC. Aquí vemos cómo aumenta la fibrosis, pero el grupo que recibió telomerasa vimos que muestra una disminución en la superficie afectada en el TAC. Y a lo largo del experimento vimos que todos esos animales tratados con telomerasa tenían una desaparición o una mejoría muy rápida de la imagen del TAC. Esto es lo que hicimos al final del experimento. Sacrificamos a los animales, hicimos histopatología y vimos que ninguno de los ratones tratados con telomerasa tenía fibrosis severa. Solo tenían o nada de fibrosis, de hecho un 50% de los animales estaban curados, no tenían signos de fibrosis, y la otra mitad tenía una fibrosis leve. Y la telomerasa se ve claramente que tuvo un efecto claro en este modelo a la hora de revertir o incluso curar la fibrosis en estos animales. A nivel celular, observamos que el tratamiento con telomerasa disminuía la inflamación y aumentaba la presencia de estos mioblastos activados. Lo vemos aquí. Vimos también una disminución significativa en el daño al ADN en estas células P53P51 positivas. Vemos lo mismo en caspasa, en la senescencia. Vemos la presencia en los pulmones en los que habíamos producido fibrosis. Vemos lo que pasa en los que tenían fibrosis y los que fueron tratados con telomerasa. Luego vimos sobre todo las células alveolares tipo 2, porque sabemos que ahí la telomerasa es donde más se expresa, y vemos que la telomerasa, el nivel de telomerasa se mantenía en las células tipo 2 alveolares, que fueron tratadas o que fueron infectadas con telomerasa, comparadas con las que recibieron el vector vacío. Y como vimos en los pulmones hay mayor proliferación, mayor número de células alveolares tipo 2, viendo este marcador específico. Esto creemos que indica que se produce un beneficio, al menos a nivel preclínico en estos ratones, de fibrosis pulmonar con telómeros cortos, que hay un beneficio cuando se utiliza esta terapia con telomerasa. Bueno, esto es lo mismo que hicimos, pero en el caso con el corazón es interesante porque los patrones de expresión génica eran similares a los que observamos en los ratones neonatos en su corazón. Un aumento en los genes que están involucrados en la proliferación, y esto lo describió el grupo de Joseph Povedano en el caso del corazón. Un aumento también en los corazones tratados con telomerasa. Para resumir, he dicho antes que la activación de TERT en ratones puede conducir a distintos procesos, pero incluso aunque ya tengas la patología, si induces un infarto, una anemia plástica, una fibrosis pulmonar, el tratamiento con telomerasa, con TERT, una vez presente la patología, parece que tiene un efecto beneficioso tanto en pulmón como en corazón.
lo hemos visto claramente, una disminución de la fibrosis y de los signos de regeneración, lo cual sugiere un efecto terapéutico potencial. Y ahora voy a terminar con esta imagen de la gente en mi laboratorio. Quiero mencionar sobre todo a los científicos del grupo que han trabajado en esta terapia génica de telomerasa. Aquí tenemos a Cristian, a Juanma, a Paula, a Kurt y a Rosa. Muchas gracias.